Muy bien, pues están accediendo ya nuestros participantes a este seminario virtual. Bienvenidos a la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid. Mi nombre es Marta Gutiérrez, soy la responsable del área de escuelas formativas de la Cámara de Comercio de Valladolid. Desearos que estéis bien de salud, tanto vosotros como vuestro entorno más próximo. Gracias por acercaros esta mañana a la Escuela de Negocios y bienvenidos a este seminario virtual. Seguimos viviendo un contexto inusual e incierto en muchos aspectos, pero bueno, lo cierto es que adaptados al cambio que esta situación exige, la Cámara sigue apostando por continuar con su formación y con el desarrollo de su actividad. En esta jornada tenemos el placer de contar con Guillermo Rivas Plata y también con Juan Ramón Suárez. Muy buenos días, Juan Ramón. Buenos días, Guillermo. Guillermo, no sé si nos escucha ahora mismo, se va a conectar ahora en unos minutos. Buenos días, perfectamente. Mira, sí que nos oye. Perfecto, Guillermo. Vamos a tratar un tema muy de actualidad y precisamente de cambio, ¿verdad? Que es el e-commerce en el Brexit. Como os decía, nos acompaña Guillermo Rivas Plata, él es secretario general de ACOCEX, consultor y asesor de procesos de internacionalización offline y online, especialista en gestión aduanera, logística, fiscal y económica del e-commerce y director académico de nuestro curso Experto Online en Comercio Exterior Digital. Muy buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, Marta, y buenos días a todos los clientes. Está también Juan Ramón Suárez, perfecto, director internacional de Juárez y Asociados, consultor homologado del Instituto de Comercio Exterior, asociado senior de ACOCEX, experto en procesos de internalización empresarial, vicepresidente de Infebex y también formador, ¿verdad?, de nuestra Escuela de Negocios. Muy buenos días, Juan Ramón, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Espero que tengamos un webinar extremadamente interesante. Muy bien, bueno, pues antes de dar paso a efectivamente este interesante seminario, comentar a nuestros participantes que conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos vamos a proceder a grabar este seminario que tendrá un uso formativo y de difusión de nuestra formación. Durante el seminario tendremos los micrófonos apagados y se podrán plantear todas las preguntas que consideréis oportunas a través de nuestra opción de chat en la parte de abajo de vuestra pantalla o a través de la opción de preguntas y respuestas. Yo os animo a que aprovechéis esta oportunidad única de hablar con Guillermo y Juan Ramón y plantear todas aquellas dudas que se os planteen. Y sin más, Juan Ramón, si te parece, te cedo la palabra. Voy a dejar de compartir para que puedas presentar tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a nuestros participantes en el webinario de hoy. Como ya me han presentado, soy Juan Suárez, soy pues experto en comercio internacional y básicamente el motivo, el propósito de nuestro webinario de hoy es intentar dar alguna luz sobre uno de los grandes problemas que tenemos sociopolíticos en la actualidad, que es el Brexit, ¿no? Yo creo que en los últimos 2-3 años hemos tenido muchísimas actividades, muchísimos webinarios, seminarios, cuando se podían hacer físicamente, etcétera, sobre el Brexit. Yo creo que alguno ya estará un poco cansado de ir a hablar del Brexit. Bueno, pues el Brexit ya se ha cumplido, ya está aquí, ya está confirmado y desde el 1 de enero pues ya están fuera de la Unión Europea, por lo menos a nivel legal. ¿Y por qué digo eso? Bueno, se supone que es muy difícil que unos vecinos se lleven extremadamente mal, ¿no? Entonces me imagino que en los próximos meses y años veremos un acercamiento pues para que la relación sea lo más fluida posible. Pero bueno, queríamos hoy tocar un tema que es extremadamente importante, que es el e-commerce, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece importante, voy a intentar compartir la pantalla con vosotros para que la podáis ver y vamos a intentar definir las partes, los elementos. Estoy intentando. A ver si podemos mover un poco la página. Espera un momentito. Estoy intentando compartir la pantalla. Pero me cuesta moverlo. A ver si podemos hacer algo. Lo vemos perfecto, Juan? Sí, pero es que no se mueve la pantalla.
Estoy intentando mover el... A ver, ¿ahora? Ahora sí. Perfecto. Ahí estamos, perfecto. Muy bien, pues como decía, ¿no? Un tema muy interesante el e-commerce, ¿no? Me imagino que casi todos los que están aquí con nosotros hoy entienden un poquito qué es el e-commerce, ¿no? Y sobre todo las dos vertientes. No vamos a dar una charla sobre qué es el e-commerce, pero sí las dos vertientes de business to consumer, pues digamos el negocio dedicado al consumidor final, a ese consumidor final, y por otro lado el business to business, que siempre ha sido dejado un poco de lado, pero que posiblemente a muchos de nuestros oyentes les resulte extremadamente importante y a veces más importante que el business to consumer, porque digamos que sus relaciones comerciales son con otros intermediarios, otros agentes económicos, otras empresas, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos vertientes del e-commerce en Reino Unido. Adelantamos ya que el e-commerce en Reino Unido es extremadamente importante, de hecho es líder europeo. Vamos a seguir diciendo que están dentro de Europa, es el líder europeo y uno de los 3, 4 principales mercados del mundo, lo cual, bueno, pues vemos que es extremadamente interesante, sobre todo para las empresas exportadoras, que yo creo que hoy es tremendamente importante. Un poquito de situación del e-commerce, ¿no? Especialmente el business to consumer, que es extremadamente importante. Más o menos podemos estar hablando de unos 92.000 millones de euros para el año 2021. Vemos que es una cantidad importante, pero no es la cantidad total. ¿A qué se refiere ese? Business to consumer significa que por ahora estamos dejando de lado datos de business to business, ¿vale? De esas plataformas donde empresas hacen negocio entre ellas. Estamos dejando de lado también las relaciones entre consumidores, estamos dejando los servicios de lado, nos centramos en producto fundamentalmente, ¿no? Y nos dice también que se espera que los ingresos en los próximos 3-4 años, del 2021 al 2024, se nos acerquen a los 105.000 millones de euros. Vale, ¿qué segmentos hablamos de eso? Pues un elemento fundamental es el elemento fashion, el elemento moda y ropa, ¿no? Que es, digamos, no digo el origen del e-commerce, pero sí ha sido el gran impulsor. Todos estamos al tanto de las grandes marcas tipo Inditex, tipo Mango, Desigual, etcétera, españolas. Obviamente meteríamos también por ahí Corte Inglés, etcétera, y que cada vez están dando más presencia a nuestro e-commerce. En Reino Unido pasa igual. Los grandes players en Reino Unido también vienen de este sector, ¿no? Y luego veremos algunos cambios que ha habido recientemente. Nos encontramos que la penetración de mercado está en un 86%, lo cual es muy alto. Ya vemos que es una sociedad extremadamente conectada, por decirlo así, y usuaria de comercio electrónico, y se espera que en el año 2025 estemos en torno al 90%, ¿no? Lo cual es una penetración muy alta, ¿no? El ingreso medio está por los 1.500 euros por individuo. Vamos a ver, ahí está. Una visual importante para comparar exactamente al Reino Unido con el resto de las economías. Obviamente el concepto de China nos está de alguna forma alterando nuestra percepción. Sabemos que las magnitudes y volúmenes que hablamos de China están fuera, digamos, fuera del acceso de lo que va a ser en el futuro todos los demás, y estamos hablando de cantidades muy importantes, ¿no? Estamos hablando de 740.000 millones y en el caso de Estados Unidos 561.000 millones en el año 2019, que es el último año del que tenemos alguna información, ¿no? Y vemos ahí como, digamos, en nuestro entorno, en nuestro mundo, vemos ahí como el Reino Unido está en los 93.000 millones. El segundo es Alemania, con mucha mayor población que Reino Unido. Reino Unido hablamos de unos 66 millones de personas, Alemania nos vamos a 83, 84. Y fijaros cómo aún el mercado de Reino Unido sigue siendo mayor en e-commerce, ¿no? Y Francia sería en tercer lugar, ¿no? Aparece Rusia también, Corea del Sur muy importante, vemos Japón también que está ahí muy fuerte, pero Corea del Sur es un mercado que está muy cerca de Alemania, por ejemplo. Bueno, nos sitúa un poquito qué países, digamos, son más usuarios o están en un nivel más alto. Otro slide simplemente para ver cómo ha evolucionado y cómo va a evolucionar el concepto de e-commerce respecto, digamos, a los minoristas tradicionales a los que estamos acostumbrados, ¿no? Y vemos ahí en el año 2019 como era el 21,8% de todo el retail, de todos los minoristas, estábamos hablando de e-commerce. Vemos que en este año 2020, siempre dejando de lado que la pandemia
yo el 2020 casi siempre cuando hacemos algún webinario, hacemos algo de formación, siempre lo dejamos un poco de lado. Son datos que no son extremadamente relevantes por la pandemia, ¿no? Entonces vemos que el salto ha sido exponencial, ¿no? En el año 2021 volveremos un poco a niveles pues ya un poquito más lógicos, por debajo de ese 27%, y ya para el 2022 empezamos a arrancar, por decirlo así. Nos meteremos en un 28,1%, en el 2023 llegaremos casi a un 30%, en el 2024 estaremos en un 32% de todo el retail, de todos los minoristas. ¿Por qué es esto así a bote pronto? Es fácil de entender. Nuevas generaciones se están aproximando, otras generaciones están dejando paso a estas nuevas generaciones, especialmente los millennials y los Generation Z, que son tremendamente usuarios del e-commerce, y especialmente con dispositivos móviles. Y este porcentaje vamos a ver en los próximos años y en las próximas décadas como esa parte negra de la gráfica va a ir disminuyendo y la parte roja, obviamente, que es el e-commerce, va a ir creciendo. Todos en nuestra familia vemos esos cambios generacionales y eso pues, se va a reflejar en las pantallas y en las gráficas, además de una forma que luego veremos que es muy importante. Tendencias del e-commerce en UK, ¿no? Especialmente en Business to Consumer. Y 4 o 5 pinceladas que nos van a dar unas claves de qué es exactamente lo que está pasando. Obviamente el primero es el escenario político-social. Un tema de Brexit, estamos hablando de bastante polarización social, como ocurre en otros países también. Una situación de incertidumbre, ahora aparece el tema de Irlanda, aparece el tema de Escocia. Bueno, digamos que no es la situación político-social más estable, ¿no? Por tanto, eso tenemos que tenerlo en cuenta para el uso del comercio electrónico. El comercio electrónico tiene una ventaja que de alguna forma evita esa presencia física que a nosotros, y especialmente el Reino Unido. Yo viví allí 8 años y os puedo asegurar que es un mercado que siempre ha sido tremendamente tradicional. Sus grandes marcas, recuerdo el Marks Spencer en su momento, era una marca muy, muy familiar para todos. John Lewis, Debenhams o Selfridges en su momento también, etcétera, etcétera, ¿no? Harrods, etcétera. Pero es cierto que está cambiando mucho y está en un escenario político y social, y el Brexit lo define, digamos, que hay que tener en cuenta, dejémoslo así. El auge de las tiendas online, vemos como en Reino Unido han aparecido especialmente en la última década, como en todos los lugares del mundo, pero allí ha sido especialmente, la oferta online ha sido especialmente agresiva, ¿no? Y yo creo que la población, los consumidores, estamos viendo que tienen muchísima penetración en el mercado. Otro elemento importante que a mí me gusta trabajar mucho y es la demanda cambiante de los consumidores. Y es cierto, estamos en un cambio demográfico importante con nuevas demandas, nuevas formas de consumo y nuevas expectativas de los consumidores. Algo que hace años ocurría con mucha menos frecuencia, ¿no? Ibas a tu Next o ibas a John Lewis o a Debenhams o etcétera y comprabas básicamente lo que tenías. Ahora los consumidores participan mucho más en el proceso de compra. Por lo tanto, las empresas están mucho más precavidas en ese sentido, ¿no? Y luego, siguiendo un poco con eso, la aparición de los millennials y la Generation Z, que tienen un cierto activismo como consumidores. No quiero meterme mucho en ese tema, pero sí hemos visto cómo, al menos estéticamente, son mucho más activos en la forma en que, digamos, se referencian a las marcas. Y las marcas recogen esa pelota. Las marcas actualmente en su communication mix, en su mix de comunicación, tenemos unos decálogos de responsabilidad social que continuamente se están, digamos, echando a la sociedad para hacer entender que esa empresa tiene una oferta pues, sostenible, conceptos como que oímos continuamente como sostenibles, environmental friendly, etcétera, etcétera, ¿no? De diversidad, etcétera, que estas generaciones pues, lo tienen bastante en cuenta, por lo menos estéticamente. En último momento vemos la aparición del Machine Learning e inteligencia artificial, que para el e-commerce es fundamental. Luego veremos un caso de una empresa española que ha hecho una plataforma, un e-marketplace, y cómo la aparición del Machine Learning e inteligencia artificial, que son elementos puramente técnicos, ¿no? Con el uso de algoritmos, está haciendo que estas plataformas sean muchísimo más activas, que lleguemos a predecir las tendencias, que lleguemos a predecir las pautas de consumo de nuestros consumidores, lo cual
es fantástico, ¿no? Yo creo que eso ya lo estamos experimentando todos, aunque no tenga estos dos nombres que aparecen ahí, pero sí es cierto que lo notamos en nuestra relación con el consumo, ¿no? Y algunas veces pues, nos llama mucho la atención y nos deja en una situación a veces perturbadora, ¿no? En ver cómo son capaces de adelantar nuestros consumos, ¿no? Y nuestras preferencias, incluso a veces, bueno, pues transformándolas e identificándolas perfectamente. Vemos entonces ahora que estábamos ahí hablando de un 27% de las ventas minoristas totales, lo cual, bueno, pues es una situación importante. Vámonos ahora a los players. Vamos a ver quiénes son los líderes en el mercado del e-commerce en el Reino Unido, ¿no? Y aparece obviamente el gran jugador mundial, que es Amazon UK. Nos pasa lo mismo en España, nos pasa en casi todos los países avanzados, excepto China, obviamente, pero sabemos que Amazon es el gran jugador. Hemos visto además cómo Amazon está haciendo una integración vertical, ha comprado Whole Foods, que es el gran supermercado de la comida orgánica, está metiéndose también en el último año, hemos visto noticias sobre su sección de farma, que va a ser tremendamente importante. Bueno, está alterando tremendamente las pautas de consumo y la oferta también. Todas aquellas empresas que vemos ahí, algunas de ellas que eran tradicionales del Reino Unido, han tenido que adaptarse. Amazon va a ser fundamental, obviamente, ¿no? Especialmente cuando hablemos de business to business, de la parte de Amazon Business. En segundo lugar aparece eBay UK, muy importante eBay, ¿no? También en España y a nivel global también. Aparece ASOS. ASOS es una empresa que incluso esta última semana, si no me equivoco, ha comprado Topshop y ha comprado Miss Selfridges y varias de las marcas tradicionales de ropa británicas, ¿no? Que todos los que hemos vivido allí eran muy familiares para nosotros. ASOS, de alguna forma, ha integrado todo ese concepto de la moda y complementos. Es la gran plataforma, el gran mercado electrónico actualmente. Aparece Argos también, que es también muy tradicional, tenía sus tiendas tradicionales en los 90 y ahora mismo es líder en e-commerce también. Y aparecen los de alimentación, tanto Asda como Tesco, nos aparecen por ahí. Aparece Marks Spencer, que tiene una mezcla entre alimentación y obviamente su parte de grandes almacenes, los grandes John Lewis y Debenhams, que son grandes almacenes, estilo el Corte Inglés, y aparece Currys, que es en el sector de informática y electrónica de consumo. Bueno, pues básicamente posiblemente veamos que esto se repite en cada país, pero bueno, era importante ponerle nombre a los 10 grandes. Por otro lado, 4 o 5 cositas. El 55% de los compradores utilizan Internet para comparar precios. Y ya sé que muchos de vosotros os sentís de alguna forma identificados porque lo hacéis también aquí en España, ¿no? Next es la mayor tienda de comercio electrónico de moda. John Lewis aparece muy fuerte ahí en muebles y artículos para el hogar. Argos, el líder del mercado, etcétera, etcétera, en juguetes y bebés. No quiero extenderme mucho en esto porque andamos con tiempo reducido. Obviamente esta presentación la podéis tener bajo demanda y la cámara os la va a poder hacer llegar. Vámonos al business to business, que es muy importante. Digamos que lo que más nos llega es el business to consumer, pero el business to business son relaciones entre empresas, con lo cual, bueno, vemos que incluso la generación millennial que ha sido consumidora de mercados electrónicos está llevando también eso hacia la relación entre empresas, ¿no? Os dejo ahí una cita de un analista bastante importante en e-commerce que, bueno, nos habla cómo de alguna forma el business to consumer, el comercio electrónico hacia el minorista, está dejando de lado o nos está, digamos, ocultando la importancia del business to business, que es 2,5 veces más que los valores de business to consumer y que es tremendamente importante, ¿no? Especialmente para empresas de cierto tamaño, ¿no? Vemos algunos datos que son importantes. El 52% de los compradores de business to business prefieren contenido optimizado para dispositivos móviles. La telefonía móvil, los móviles son extremadamente importantes para el business to business, para el comercio electrónico en general. Seguimos estando muy cerca de nuestros PCs, de nuestros laptops, etcétera, etcétera, de nuestras tablets incluso, pero el dispositivo móvil va a ser posiblemente el gran jugador del futuro y tenemos que irnos acostumbrando. La búsqueda genérica en Google, vemos como el 71% empiezan esa investigación de mercado utilizando Google, etcétera, etcétera. Bueno, varios elementos que nos dan
cierta importancia. El 70% de los compradores de business to business ven un vídeo durante el proceso de compra. Eso nos habrá pasado a muchos de nosotros también, ¿no? Y el 69% de las empresas pensará mucho en invertir en medición y análisis de contenidos, que son tremendamente importantes. Bueno, pues ahí vemos ciertos elementos o ciertas características que creo que nos hacen entender muy bien qué es el e-commerce en Reino Unido. Y me gustaría también dar, igual que hemos visto en Business to Consumer, esas plataformas que no son tan conocidas, tan reconocibles, que son el Business to Business el e-commerce de Business to Business. Y ahí aparecen gráficas y aparecen nombres que no son tan abiertamente al público como son los Shopify Plus, OpenCard, Magento, BigCommerce Enterprise, AutoCommerce, 3D Card, o Volution Prime, por ejemplo, que es una que se utiliza bastante también, PrestaShop también. Sé que la mayoría nos sonarán, pero son plataformas business to business que en volumen de negocio pueden ser tan importantes o más que las anteriores, pero que al gran público no llegan tanto, ¿no? Pero tenemos que tenerlas muy en cuenta porque obviamente los oyentes que estamos hoy en este webinario somos empresas y posiblemente nuestros intermediarios no sean, digamos, o nuestras contrapartidas no van a ser el consumidor final, que sí lo será en su momento, pero son obviamente empresas. Y ese negocio interempresas es lo que nos interesa, ¿no? Igual que hemos hecho con el distribuidor o el importador habitual en mercados de destino. Y obviamente jugadores que aparecen por ahí, pues Amazon Business y AliExpress Business. AliExpress no está tan presente, obviamente. AliExpress es la filial de Alibaba y no está tan presente aún en Reino Unido, pero esperemos que, igual que en España estamos viendo ya su presencia de una forma fuerte, veremos cómo AliExpress va a trabajar en ese sentido. Y ya por último, porque tenemos el tiempo reducido, y yo creo que con esto hacemos una buena visión de qué es, o situar por lo menos cómo es el e-commerce en UK, en Reino Unido. Simplemente un ejemplo de un marketplace que yo creo que es interesante en el sector agroalimentario para ayudar a las empresas españolas a exportar sus productos agroalimentarios, ¿no? Como es Claire Global, que utiliza mucho machine learning y mucha inteligencia artificial para casar las demandas y las ofertas de una forma, digamos, smart, por decirlo de una forma. Veis ahí empresas y familias y particulares. También puede vender al consumidor final, a B2C, pero es básicamente una plataforma, un e-market, un e-commerce pensado exclusivamente o fundamentalmente para negocios entre empresas. Pensad un matadero de Guijuelo o una empresa de vino de Ribera de Duero que quiere vender pues a importadores o distribuidores de Alemania, por ejemplo. Bueno, pues este es un buen ejemplo de cómo una empresa española puede llegar obviamente al Reino Unido, porque en el Reino Unido se hacen bastantes operaciones en este mercado. Bueno, pues para aquellos del sector agroalimentario simplemente como un ejemplo. Y estas ofertas, estos proyectos, estas iniciativas, las vamos a ver cada vez más presentes en el mercado. No solo por los grandes players, sino por entidades, por instituciones, por consorcios, por federaciones de negocio, por sectores empresariales, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante también dejarlo con un ejemplo. Y yo creo que con esto tenemos un tiempo reducido. Creo que hemos dado por lo menos una situación de qué es actualmente el e-commerce en Reino Unido. Y yo creo que ahora, Marta y Guillermo, creo que vamos a poder ya entrar en la parte, digamos, más técnica sobre qué implica el Brexit en términos regulatorios, aduaneros, etcétera, etcétera. Muy bien, Juan Ramón, perfecto. Pues muchísimas gracias. Como bien apuntas, vamos a pasar con Guillermo Rivas Plata. ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Aquí te tenemos ya. Ya estamos. Vamos a pasar a la parte técnica. Perfecto. Fenomenal, pues continuamos desde donde nos ha dejado Juan Ramón. Muchísimas gracias. Perfecto. Comparto pantalla. Muy bien, vamos allá. Vamos a irnos a la primera. Fenomenal. Bueno, como bien acaba de comentarnos Juan Ramón en la primera parte de este webinario, hablar del Brexit no es solamente hablar de los procesos técnicos, sino es hablar también de la situación del mercado para identificar e intentar comprender si realmente es uno de los mercados meta que nos debemos de plantear. Una cosa es tener potenciales portales abiertos o situación de nuestros productos en determinados portales abiertos, y otra cosa es decidir que desde ellos vamos a poder vender a quien nos pida la mercancía en cualquier parte del mundo. Esto implica, obviamente,
que desde las estructuras que están desarrollando la parte de B2B como la parte de B2C en las empresas van a requerir a un especialista en comercio internacional y en comercio intracomunitario, dado que esto no es simplemente tener mercancías almacenadas con nuestros etiquetados, con nuestros envasados y tener digamos, un acuerdo con un operador de mensajería o courier o con un operador logístico y según me llega la acción desde un almacén, situar unas mercancías que en unas ocasiones por volumen irá a venta to consumer y en otras ocasiones irá business to business y ya está, y no pasa absolutamente nada. No. Obviamente tenemos que tener profesionales de comercio internacional detrás que lo que tienen que hacer es aprender un poquito más. Aprender un poquito más es conocer muy bien, como decía Juan Ramón, cómo está ese mercado en el mercado de destino, dado que incluso algunos de nuestros compradores van a ser hoy ya B2C, B2B concretamente, y algunos de los que nos compraban en pequeños retailers o en pequeñas tiendas de barrio, por definirlo de alguna forma, en alguna zona del mundo, en lugar de comprar el producto en esa tienda, nos lo van a comprar directamente a nosotros en un B2C. Como bien sabemos, y el webinario está orientado con el hecho de que ya estamos en funcionamiento con el nuevo acuerdo que tenemos firmado entre el Reino Unido y la Unión Europea y que por tanto ya es operativo, ya es vigente, aunque tenemos por delante todo un año, y ahí sí me gustaría dejar unas comillas abiertas en el sentido de decirles que lo que les estamos contando ahora damos por hecho de que se mantendrá casi con seguridad durante este año. Pero adelanto, dentro del acuerdo las partes hemos firmado que mantenemos protocolos abiertos para ver si nos vemos afectados por la incidencia de los productos de la otra parte en nuestros propios mercados, plantearnos las medidas pertinentes de observación, control, previas comunicaciones, no imposiciones al hecho, para poder, bueno, pues proteger mercados interiores. Aunque vamos a darle una pequeña vuelta a lo que acabo de comentar a lo largo de la sesión y sobre todo orientado dentro de este mercado B2B, B2C. El acuerdo que hemos firmado alcanza más de 1.450 folios y toca muchísimos de los campos. El título 1 habla de comercio, de mercancías, de intercambio, y el título 3 habla concretamente de comercio digital. Cuando nosotros nos intentamos situar para entender dentro del acuerdo dónde se ha colocado la parte de B2B y de B2C, nos encontramos que tenemos que jugar con los dos títulos, con el título 1 y con el título 3. Para que no sea tan complejo, lo que yo les propongo en esta segunda parte es que la serie de transparencias que vamos a poder estar viendo en estos momentos no deja de ser un resumen operativo. A mí me gusta siempre decir esto, técnico y operativo, es decir, lo que ustedes realmente del acuerdo, siendo empresarios, deberían realmente pararse a mirar. No cogerse todo el texto del principio y leerlo, a ver dónde alcanza o empezar, como estamos continuamente recibiendo comunicaciones desde antes del Brexit y ahora en este mes de enero, increíbles en la asociación, en ACOCEX, de empresas de B2B, de B2C, de por favor, y es que estoy escuchando y es que me están contando que si hay umbrales de 10.000, que si tengo que registrar el EORI, que si resulta que me tengo que dar de alta en el IVA, que cómo tengo que facturar, que si puedo seguir, que si las ventas a consumidor se siguen manteniendo, que si las ventas de continuidad se establecen, en fin. Todos son preguntas y cuando se les contesta, muchas veces lo que nos dicen es no es que lo he visto en un webinar, no es que lo he leído en un artículo, no es que lo he visto en un blog que han publicado y demás, pero nadie, curiosamente, se centra en leerse el acuerdo y el tratado, que es donde queda muy claro qué y cómo tenemos que trabajar, y ese tratado dirige expresamente a la legislación fiscal del Reino Unido y a la legislación fiscal de la Unión Europea, que no están integradas dentro del tratado, pero sí vinculadas, a ver cómo finalmente ese tipo de operaciones entre el marco del intercambio aduanero y el marco de intercambio fiscal queda regulado para poder realizar nuestras operaciones. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que estamos hablando de dos grupos de mercado. La Unión Europea como territorio aduanero, lo que significa que todas sus operaciones de B2B, B2C van a salir con control aduanero, todas, absolutamente, aunque la aduana sea luego mucho más laxa o flexibilice el procedimiento de movimiento de la mercancía, porque sea, por ejemplo, un business to consumer por debajo de 135 libras en el caso de la exportación
desde la Unión Europea al Reino Unido, o por debajo de los 150 euros en el caso de la importación desde un e-commerce situado en el Reino Unido hacia España, en el caso español, salvando esas situaciones donde la aduana es algo más flexible, es decir, en el sentido de que el movimiento lo va a registrar a través de lo que el operador curio de transporte notifica en la aduana, no que tengamos que pasar por la aduana nosotros, pero a partir de esas dos cifras, todo va a pasar por aduanas, absolutamente todo. Y lo que no fuera e-commerce, desde la libra 1, todo pasa ya por aduanas. Por lo tanto, algunos de ustedes que han estado trabajando B2B, B2C con el Reino Unido hasta el 31 de diciembre, las operaciones las han estado declarando en los movimientos a través del régimen de Intrastat, con una clasificación a 8 dígitos de las mercancías, sobre todo en el B2B que ustedes estaban intentando realizar. A partir de ya tienen que cambiar a 10 dígitos más los dígitos complementarios en algunos de los productos, sobre todo aquellos que están vinculados a las denominaciones de origen, y tienen que pasar, obviamente, por las aduanas con esos tipos de niveles. Y además, declarando y confirmando el origen de la mercancía, es decir, que el producto que ustedes sitúan en sus plataformas propias o en las plataformas como las que nos ha enseñado Juan Ramón en la primera parte, o por ejemplo esta plataforma última española, Clear Global, que desde luego para el sector de la alimentación les invito, insisto, a que la conozcan y a que entren en ella, porque es una forma muy interesante de poder relacionar. Bueno, pues incluso dentro de la plataforma de Clear Global tenemos que demostrar el origen de la mercancía si queremos entrar dentro de lo que el tratado nos lleva a un acuerdo preferencial aduanero que nos permite que a la hora de importar las mercancías, tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea, tengamos de momento arancel de tipo 0. Pero para eso hay que hacer unas pequeñas cosas que iremos viendo a lo largo de la hora. ¿Qué va a ocurrir si van a hacer ustedes un B2B o un B2C con Irlanda del Norte? Que lo van a seguir haciendo como hasta este momento lo han estado haciendo. No hay ningún cambio en ese tipo de protocolo y en ese tipo de relaciones, salvando que nos encontremos con las operaciones de triangulación o de puenteo. Es decir, ¿qué puede ocurrir si resulta que hacemos un B2B a una plataforma de Irlanda del Norte, pero sabemos que esa plataforma distribuye y comercializa nuestros productos del B2B a algunas plataformas que están situadas dentro del Reino Unido? ¿Qué nos va a pasar? Pues lo que nos va a pasar es que en el momento en que realicemos el movimiento de Irlanda hacia las plataformas del Reino Unido, va a haber aduana. ¿De acuerdo? Por tanto, ese concepto de triangulación para intentar salvar el movimiento aduanero, la repercusión de costes o las posibles inspecciones de calidad que podría llevar cualquier tipo de mercancía, no la vamos a salvar. Por lo tanto, precaución. Operativa B2B, B2C con Irlanda del Norte seguirá siendo de la misma manera y la operativa que tenemos con el Reino Unido pasa a ser operativa de comercio exterior. Todas las funcionalidades que tenemos dentro del reglamento ven abajo un vínculo, que es el de brexit.gov.United Kingdom. En este vínculo, si ustedes entran, tienen, digamos, el megaportal. Es como el portal de la Unión Europea, ¿vale? Es el megaportal del Reino Unido, en el cual ustedes, buceando en cada uno de los links, pues terminarán llegando a conocer y a identificar dónde está aquella parte que concretamente a ustedes les puede llegar a interesar. Yo les he facilitado simplemente el link para que ustedes en su momento quieran. Y ahora vamos a la parte ya más técnica para ir sumando los minutos hasta el final del webinar, donde tienen que estar los aspectos más concretos de ese tratado que acababa de cerrar yo ahora mismo, pero que lo tenía aquí abierto para podérselo enseñar a ustedes en un momentito, que es este acuerdo Brexit de los 1.450 folios, en el, como les decía, en el título 1 y en el título 3 de Comercio Digital está situado precisamente todo lo que viene que ver, todo lo que tiene que desarrollarse con este tipo de intercambios, en el cual, en la parte de comercio digital, es muy recomendable ver el apartado, el que llaman el artículo Digit 4 de las excepciones, en las cuales nos determinan que algunos productos sometidos a comercio digital van a tener o van a llevar excepciones generales, excepciones de seguridad y medidas cautelares. Estas excepciones que tienen aquí identificadas, por ejemplo, del tipo, yo les voy a proponer, van a tenerlo todo a su disposición, ¿de acuerdo? Son de este carácter. Por ejemplo, las que están viendo aquí
Las partes nos permitimos realizar acciones de intercambio, podemos desarrollar acciones en el movimiento, en la declaración del movimiento de las mercancías, pero todos tenemos que tener las precauciones, como por ejemplo que ninguna de las partes pueden tomar medidas cautelares al uso para proteger inversiones, tenedores de pólizas o personal, asegurar la integridad y la estabilidad del sistema financiero de cualquiera de las partes. Quiero decir, hay algunos pequeños detalles que para la operativa de ustedes, normalmente si no van a hacer una inversión expresa de su negocio B2B, B2C con plataforma en el Reino Unido, pues hoy por hoy, simplemente si es un suministro de mercancías, técnicamente no les afectará, pero va a estar a su disposición con el bloque de las transparencias, puesto que los anexos que están en mi presentación se les va a adjuntar. Yendo a lo concreto, toda la mercancía que ustedes vayan a proponer desde sus plataformas B2C y B2B son mercancías, por tanto, tangibles. Todas estas mercancías hemos acordado que entre los dos territorios aduaneros aplicar un arancel del 0%. Aquellos de ustedes que no hayan hecho hasta ahora comercio exterior nunca, esto significa que en las aduanas de importación, aduana de importación del Reino Unido o la aduana de importación europea, cuando se presenta la mercancía, hay que acompañarla de alguien que nos está representando ante la aduana para tramitar la comunicación de, oiga, esto queremos tramitarlo, por si hay preinspecciones y ejercer el derecho del despacho, al que normalmente se le va a acompañar la presencia física de una mercancía, la presencia física de una documentación que puede ir perfectamente con carácter digital, formatos PDFs o encriptada a través de software que luego se desencripta y se convierte en PDFs en el receptor que puede ser su representante, y normalmente en la importación, además de lo que técnicamente conocemos como deuda aduanera, que es la liquidación de aranceles y el IVA que aplica a esa mercancía en ese territorio. Bueno, pues el acuerdo lo que hemos hecho ha sido que todas las mercancías que intercambiamos inicialmente van a llevar un arancel de tipo 0. Pero para ello nos van a obligar a que demostremos que el origen de esa mercancía que ustedes venden en sus plataformas sea origen europeo o, en el caso de la compra, sean de origen inglés. Y para eso se ha determinado dentro del acuerdo un criterio de reglas de origen, el anexo número 2 de las reglas de origen, y a partir de ahí, desde el anexo 1 hasta el anexo 22, determinan cuáles, según los tipos de productos con los que ustedes pueden estar intercambiando, qué es lo que les van a determinar como productos, que se les va a reconocer el origen por sus características esenciales que tiene, y aquellos que ustedes pueden estar comercializando y que a lo mejor ustedes han importado previamente desde un tercer país y ahora desde España, por ponernos en una situación, lo que hacen es desde sus almacenes españoles ya importadas las mercancías, las venden, pero en una mercancía que ustedes no han tocado. Tal como está envasada, tal y como está preparada y etiquetada, lo máximo que hacen a lo mejor es reetiquetar el producto para ajustarlo ahora al mercado de destino y la reenvían. Cuidado, ahí no tenemos origen europeo. Ahí lo que tendremos es el origen del país inicial desde el cual estuvimos trabajando, con lo cual ya no es un arancel de tipo 0, será el arancel que aplique al reglamento de origen del país fabricante productor sobre el Reino Unido. Por lo tanto, habrá que tener mucha precaución con los números que hagamos y con los precios que ofertamos y sobre todo la información que tenemos que proponer al consumidor o a la empresa compradora online del Reino Unido, informando al lado de los productos, y es una recomendación por lo menos del primer año, de que igual que colocan en sus plataformas las fichas, las fotos, las características, las comparativas, los precios, la selección de colores, la selección de unidades, etcétera y tal, identifiquen el origen de la mercancía y el lugar o base desde la cual va a salir. Ese origen es el que va a determinar el tipo de arancel que va a ser aplicado a esa mercancía. Si yo soy una empresa B2B y les estoy comprando a ustedes 4 pallets a través de plataforma online y resulta que me dicen que van a salir desde la plataforma de Valladolid, pero el hecho es que sé que la mercancía es toda originaria, imagínense, de China, debo de informar que aunque tenga la procedencia de Valladolid, el origen es China, porque aquí no vale el acuerdo preferencial, aquí no va a ser un arancel de tipo 0 por el movimiento que vamos a realizar. Y el tratado es muy claro en este proceso y en este concepto, sobre todo en su título 1 y en su título 3. Derechos
De exportación, impuestos y cargas. Técnicamente nos hemos dicho las partes que queremos ser fluidos, que lo que no queremos hacer es complicar los intercambios, al menos en el primer año. Por tanto, no nos vamos a poner ningún tipo de pega, ningún tipo de elemento de aplicación, tampoco restricciones para importar o exportar. Tampoco vamos a aplicar ninguna por principio, medidas de política comercial, que aquellos de ustedes que sepan más de comercio exterior y de eso que se llaman regímenes aduaneros, y dentro de los regímenes aduaneros, aquellas medidas de protección y seguridad que establecen los mercados, medidas antisubvención, antidumping, medidas de salvaguardia, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dicho las partes que a priori, de momento, no, pero que durante todo este año vamos a estar estudiando lo que estamos intercambiando por si en el 22 tuviéramos que aplicar. No se van a permitir monopolios de exportación y de importación, con lo cual es importante tener a consideración el hecho de tener esa tranquilidad de a ver si algún otro grupo, alguna otra plataforma intenta concentrar el mercado B2B, B2C y nos intenta, por lo tanto, asfixiar. No, no, no. Está prohibido, es absolutamente denunciable. Aunque hemos hablado de plataformas muy grandes que hay, las plataformas que hay, mientras permitan la competencia plural, no se va a establecer como un monopolio. Pero si se diera el caso, estaría prohibido, sería denunciable y no se les permitiría inicialmente poderlo realizar para poder hacer ese mercado de fluido claro. Dado que tenemos que hacer mercancías, tenemos que hacer intercambios B2C y B2C, pasando por las aduanas, es muy importante saber que aquí hay que aplicar deuda aduanera. Si yo vendo desde la Unión Europea hacia el Reino Unido, cuando lleguemos a la aduana del Reino Unido, les van a aplicar aranceles tipo cero, si lo podemos aclarar y definir, más el IVA correspondiente que aplica su producto. Ya saben que el general es el 20, pero luego tienen algunos productos con otros tipos. Si yo comprara desde el Reino Unido, ya saben que tenemos cada Estado miembro nuestro propio tipo, ¿vale? Pero tenemos que saber cómo hay que calcular. ¿Qué es lo que hemos hecho para no complicarnos? Mantener lo que el Reino Unido había estado manteniendo mientras ha estado dentro de la Unión Europea, que es mantener el artículo 7 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, del artículo 1 al 17, que lo único que determina es que la base imponible de importación para calcular esa base de aplicación de un arancel en el código aduanero que hemos mantenido los dos y que el Reino Unido respeta, determina que el valor de la mercancía más las cargas del artículo 71 menos las cargas del artículo 72 configurarán una base imponible que es la que servirá para sobre ella aplicar, obviamente, el tema arancelario que correspondiera. Como ven, el artículo 17, en los instrumentos de defensa de la política comercial, las partes han firmado derechos y obligaciones en función del artículo 6 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio del año 94, por el que todos estos elementos de momento ahora mismo están simplemente en estudio. Es decir, vamos a empezar a hacer relaciones las dos partes, vamos a ver lo que nos estamos intercambiando en mercancías convencionales y en mercancías online, y si vemos que no estamos alterando ni estamos perjudicando ninguna de las dinámicas de los sectores, no pondremos. Pero si no, para el 22 podríamos encontrarnos con algunas medidas puestas. Para bienes culturales, que también se venden a través de B2C y de B2B, hay que tener la precaución porque es recomendable colocar el que ustedes declaran y juran en sus ventas, en sus plataformas, que el producto que ustedes están vendiendo está perfectamente autorizado y acreditado para que ustedes lo puedan promover a través de mercado online. ¿De acuerdo? ¿Qué sentido firma el artículo 21? En el que las partes se han reconocido que ante la denuncia del hecho de que un elemento vinculado a un concepto cultural, imagínense un cuadro, una obra de arte, una litografía, se considera que ha salido de forma ilícita desde un mercado, sea B2C o sea B2B, debe de ser, se va a iniciar un protocolo de reclamación que va a ser inmediatamente atendido por el otro territorio. Si lo hace la reclamación de España, porque hay un empresario español que lo propone, y desde un juzgado se gestiona sobre el Reino Unido va a intentar inmediatamente bloquear ese tipo de mercancía al tenedor o al último tenedor de la operación y se va a poner en estudio a los dos proveedores. Por lo tanto, el régimen cultural, sobre todo aquellos de ustedes que tengan plataformas que manejan este tipo de producto, protéjanse sobre medida y hagan algún tipo de nota especial dentro del acuerdo para no incurrir en estos errores.
Deberíamos de terminar a las 11:30, que es el objetivo, y deberíamos de abrir un periodo de una ventana de preguntas. Me quedarían unos 5 minutos más. Vamos a intentar llegar hasta las 11:20 para ver todo el escenario y a ver si en esos 10 minutos finales conseguimos atender preguntas, y las que faltaran, seguramente Juan Ramón y yo, y por supuesto Marta y Cámara de Comercio de Valladolid, estaremos encantados de podérselos contestar, aunque sea por escrito. Algo importante. Hasta ahora ustedes han estado trabajando en intracomunitario. Todas las mercancías las han trabajado con declaración de Intrastat a 8 dígitos. Ahora ya no, son comercio exterior y por lo tanto ustedes tienen que trabajar con el sistema armonizado pero en clasificación de 10 dígitos. ¿Cuáles son los 10 dígitos que deberán de aparecer reflejados habitualmente en sus facturas, tanto de B2C como de B2B? Y da igual si en las B2C son de menos de 135 libras o son de más de 135 libras. Da exactamente igual. Deben de ustedes, a la hora de acompañar el producto, identificar durante este primer año la partida arancelaria de la mercancía, que va a determinar el tipo de control que esa mercancía tiene, desde la carga de administración y desde la carga de los precontroles aduaneros, calidad, SOIBRE, fitosanitario, veterinario, CONCAL, cultural, etcétera, que se podrían estar dando sobre la acción del intercambio. Los dos links que tienen aquí, el primero les lleva directamente a Agencia Tributaria Española. La Agencia Tributaria Española lo que les hace es directamente permitir a través de su certificado electrónico comprobar de una forma rápida e inmediata qué tipo de elementos podríamos trabajar. Imagínense que yo quiero trabajar con el 0801, que a mí lo que me interesa trabajar de este producto es este producto, una nuez de Brasil con cáscara. Selecciono el Reino Unido coloco su código ISO internacional, le doy a aceptar, encuentro el informe arancelario y me encuentro el concepto de derecho preferencial. Si yo les quiero vender, no veo ninguna medida especial, pero si yo quiero importar este producto, sea B2B, B2C, desde el Reino Unido, B2C por encima de 135, quisiera hacerlo desde el Reino Unido, ojo, esta mercancía viene con una inspección fitosanitaria de importación. ¿Qué significará esto? Que ustedes tendrán que estar dados de alta en un sistema para solicitar telemáticamente a su administración, en su caso, a la Administración Central de Castilla y León, oiga, necesito tener este documento porque necesito realizar este tipo de preinspección para este tipo de mercancía, pero tendrán que pedirle al exportador inglés que les mande su certificado equivalente de exportación. Tenga sentido en su aduana o no, porque es el que va a provocar el inicio del proceso de inspección que ustedes tienen. Mismo proceso en el caso de poder exportar nosotros. Si nosotros queremos exportar la mercancía a través de cualquiera de los canales al Reino Unido y en el Reino Unido aplican una medida de control de calidad, lo que tenemos que hacer con carácter inmediato es mirar nosotros, aparezca en el informe o no, el hecho de solicitárselo a la administración para ello. El link que tienen aquí abajo, el de Online Trade, lo que les estáis dando es el link directo de la aduana del Reino Unido. Si yo coloco ese mismo producto y quisiera ver cuál es la carga de controles tanto tributarios como arancelarios, como de medidas de control o precontrol, lo tienen aquí. Es exactamente lo mismo que acabamos de ver, solamente que en la página española. Por tanto, ustedes ya no van a tener ningún tipo de problema con sus departamentos de comercio exterior. Eso sí, si tienen tiempo para hacer la gestión de adaptación de todos los productos y ver qué es lo que les lleva a ello y qué es lo que les obliga a hacer este tipo de condicionamiento, pues a trabajarlo. Y si no, desde luego, estaremos encantados de poderles ayudar. Importante, ¿saben los que trabajan en comercio exterior que hay que trabajar para pasar por una aduana con un tercero, que se llama representante aduanero o operador económico autorizado? El representante aduanero no está reconocido, es decir, no ha entrado en el concepto del reconocimiento mutuo. ¿Qué significa? Es más, el Reino Unido no exige para los despachos aduaneros que sean representantes aduaneros los que hagan el despacho. Sin embargo, sí se hace el reconocimiento a los operadores económicos autorizados. Importante esto. Cuando ustedes vayan a hacer un movimiento a través de B2B o B2C, intenten que el operador logístico que les tenga que hacer el movimiento por aduanas sea un operador OEA, ¿de acuerdo? Que les pueda hacer el despacho aduanero. Y si además ustedes como empresa se intentan dar de alta ya y solicitar el inicio de convertirse en operadores económicos autorizados, con el Reino Unido habrán ganado muchísimos enteros. A efectos aduaneros pueden trabajar sin ningún tipo de problema con cualquiera de los regímenes que ustedes conocen de comercio exterior, perfeccionamientos, depósitos, zonas francas,
Mismos protocolos en los dos mercados. Los despachos aduaneros no cambian absolutamente nada. Lo mismo que estamos acostumbrados a trabajar en Export y en Import, de llegar a la aduana, hacer posicionamiento, presentar documentación, que alguien rellene el DUA lo presente, tramite, que hay inspecciones, se pasan, que hay inspecciones aduaneras, se gestionan, se consigan los levantes y en el caso de la importación se liquiden las deudas, mismos protocolos, mismos procedimientos. Pero aquí entramos, y aquí les dejo una chuleta de la documentación checklist que ustedes deberían de controlar en sus B2B y sus B2C a la hora de poder operar con el Reino Unido o desde el Reino Unido hacia la Unión Europea. A un elemento importante en la deuda aduanera. No se olviden de que a partir de 20.000 euros hay que preparar un documento de acompañamiento a presentar en la aduana europea, que es el DV1, que es con el que se calcula la base imponible. Pero esto es un pequeño elemento técnico que ya lo tienen ahí identificado en la transparencia y lo pueden ver. Todos los elementos de precontrol aduanero que tenemos se siguen aplicando, como les decía hace unos minutos, animal, exterior, vegetal, etcétera, etcétera, pero todos se tramitan a través del sistema telemático, TRACES, SGAN, ISPM, Statice, el CIFAX, todo se tiene que hacer a través telemático porque las dos administraciones van a estar en contacto, de hecho ya están en contacto desde el 1 de enero. Y finalmente, ya para terminar, en el concepto de origen y en el concepto de la fiscalidad, de preparar las facturas. Resumen muy rápido. ¿Cómo declaramos el origen? Nos dicen B2B, B2C o operaciones normales. Todas aquellas compraventas que tengan un valor inferior a 6.000 euros en factura, no haría falta más que para declarar el origen europeo, en nuestro caso de exportación, hacer una declaración en factura. Todas las operaciones por encima del valor 6.000 euros tendrán que haberse las empresas dados de alta en el sistema REX, Registro de Exportadores Autorizados. El registro de exportadores técnicamente es para empresas que son recurrentes. ¿Cómo se demuestra la recurrencia? Pues todos aquellos de ustedes que hayan tenido movimientos en el año 20 y en el 19 adjuntan un listado de facturas y les dicen, mire, con respecto a esto yo sigo haciendo operaciones, por favor emítamelo. Es un código, ¿de acuerdo? Lo que les van a facilitar. Vale, ese código o esa declaración en factura, ¿de acuerdo? La tienen en esta nueva transparencia, repito, todo va a estar a su disposición, en la cual, si me lo quiere abrir rápidamente, y si no, creo que la tenía por aquí abierta, justo aquí abajo, la tengo abierta. Esta es la del modelo de declaración de factura para operaciones inferiores a 135 o operaciones por debajo de 6.000 en operaciones normales. Esto es un B2C, y en el B2B y clásicos, operaciones inferiores a 6.000, este es el texto que ustedes deberían de poner. Este modelo de factura lo van a tener. Con respecto a las operaciones de superiores a el concepto de B2 de 6.000 euros. La única cosa que tienen que hacer en sus facturas es no olvidarse colocar el código de registro de exportador autorizado. En cualquier caso, B2Cs y B2Bs tienen que estar identificados sus códigos SEORI de exportadores o importadores europeos, y en el caso de vender, por favor no se olviden de colocar siempre el código fiscal del Reino Unido. Si el código fiscal del Reino Unido es un EORI, lo pueden colocar, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Pero si no lo tienen, no pasa nada. Se coloca el código fiscal que tenga esa empresa o ese operador al que le venden en B2C del Reino Unido. Y ya para terminar con esta última transparencia, y a partir de aquí ya preguntas, quedaríamos con la parte, pues bueno, fiscal. ¿Qué pasa con la parte fiscal? La parte fiscal es todas las operaciones de momento que estén por debajo de 135 libras, ustedes son, desde sus plataformas, ustedes tienen que facturar el IVA inglés, el 20% o el que corresponda, ¿de acuerdo? Y tendrán que hacer la declaración de tramitación con el Reino Unido. En las transparencias que he pasado muy rápida, en la que están viendo ahora mismo ustedes, verán que les pongo uno que son links para la fiscalidad del Reino Unido. En el segundo, Register for VAT, Gulf United Kingdom, simplemente pinchando aquí, sigan ustedes el protocolo y se dan de alta. No hace falta que se lo hagan sus gestores, ni un asesor, ni un consultor. Es súper sencillo vincular su IVA y su EORI a la situación fiscal del Reino Unido. Entonces, operaciones por debajo de 135 libras B2C, importante, ustedes en la emisión de sus facturas cobran el IVA y lo vinculan y lo declaran con el Reino Unido. Todo el resto de operaciones, B2C o B2B,
Más de 135, el IVA no lo ponen en factura. Ustedes lo envían, se genera la deuda aduanera en el procedimiento de importación y se aplica el IVA al importador, al destinatario. ¿De acuerdo? Cuando sean B2B, da igual el nivel en el que estén. Si están por debajo de 135 o por encima de 135, desde la libra 1, toda la deuda y todo el IVA se va a cobrar en la aduana de importación. Obviamente, con esto ha sido una pincelada muy práctica, muy operativa, muy rápida, para que se puedan situar dentro de este tipo de operaciones y cómo hay que manejar la actividad de comercio internacional y e-commerce. Y como siempre, a su disposición, y les invito a aquellos de ustedes que nos están escuchando y que nos están siguiendo a plantearse que a lo mejor lo que tenemos que hacer es adaptarnos nuestra acción de e-commerce a la actividad de comercio internacional por particularidades como la que acabamos de ver con el Brexit. Esto no se trata simplemente de subir productos a la plataforma y vender. Se trata de estar haciendo ajustes y colocándonos operativamente. Les recomiendo, por favor, el programa que están viendo con nosotros, Comercio Exterior Digital, que se desarrolla a través de Cámara de Comercio de Valladolid, en el cual se les va a dar en diferentes módulos situaciones de cómo adaptar todo nuestro comercio exterior, no solamente marketing digital o plataformas como tal, no, toda la actividad de comercio internacional, todos los elementos tratados, cómo hay que adaptarlos a los nuevos entornos, a los nuevos mercados con los que estamos trabajando dentro de la Unión Europea. A partir de ahora, a su disposición, Marta. Gracias. Muy bien, Guillermo. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar a responder a las cuestiones que han ido surgiendo. Nos pregunta una de las participantes cómo va a afectar al retailer británico el cambio generacional con la llegada de millennials y generación Z. Bueno, si queréis lo puedo responder yo. Yo creo que va a ser tremendamente importante. Vimos en las gráficas cómo ya hacia el año 25, 26, 27, etcétera, ya estamos viendo cómo el e-commerce cada vez se acentúa más hacia la parte de e-commerce y menos hacia el minorista tradicional. Pero yo, por ejemplo, creo que hay elementos que van a ser fundamentales. Uno es la utilización de dispositivos móviles. Digamos que las generaciones anteriores, especialmente los baby boomers y la generación X, de la que, bueno, muchos estamos ahí en esa situación, es cierto que, por ejemplo, el PC aún seguía siendo un elemento importante. El comercio electrónico va a variar mucho. Sus formas de comunicación, de investigación, van a ir más por otros contenidos. La televisión no digo que vaya a desaparecer, pero va a permanecer como un elemento residual. Por eso tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Luego el tema estético es muy importante también. Cómo van a querer cambiar lo que se les ofrece. La oferta que tenemos que hacerles ya no está tan centrada en el producto, sino con otros elementos como es la experiencia, el customer experience, el customer journey, etcétera, etcétera. Tiene un concepto estético también del activismo, ese click activismo de tener que ofrecerles algo que sea sostenible. Por lo menos los adjetivos hay que ponerlos ahí, ¿no? Concepto de sostenible, diverso, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo van a tener bastante claro, y las empresas, las marcas, tienen que adaptarse a ese nuevo perfil de consumidor, ¿no? Y luego también van a estar muy influenciados, son generaciones que van a estar muy influenciados, conscientemente o no, por elementos como son la inteligencia artificial y el machine learning y el Internet de las cosas, etcétera. Por lo tanto, no digo que vayan a ser víctimas a lo mejor de la tecnología, pero sí es cierto que la tecnología va a jugar, para mí, personalmente, un factor muy importante. Si uno ve cualquier serie, no sé, una plataforma de consumo como puede ser Netflix, vemos que cada día saben mucho más de nosotros, ¿no? Y ese elemento hace que cada vez consumas, incluso la información de periódicos generalistas, cada vez consumas más noticias que van de acuerdo a lo que tú necesitas y a lo que a ti te gusta, con lo cual hacemos digamos, una especie de burbujas informativas. Pues en el comercio minorista va a pasar un poco, me parece, que en ese sentido. Conocen muy bien lo que hacemos, conocen nuestra experiencia de consumo, conocen nuestro historial, por tanto se va a poder modificar, transformar y predecir, que es lo más complicado a nivel humano que se puede hacer en comercio internacional y en consumo. Por tanto, creo que es una generación que va a cambiar absolutamente la forma en que consumimos. Y los retailers van a tener que cambiar absolutamente. Ya digo, el tema de los dispositivos móviles creo que es fundamental.
Muy bien. ¿Creéis que desaparecerán las figuras tradicionales del importador y distribuidor? Guillermo, tú, yo. Yo creo que podemos ir a los dos. Yo creo que no. Vamos a ver, todavía no estamos hablando a corto plazo. A 2 o 3 años no tenemos megaplataformas importantes y de todas formas las megaplataformas al final van a requerir que las redes que ya estaban creadas se puedan utilizar. Que cambie el concepto de que el distribuidor deje de ser importador porque vaya a ser una plataforma B2B la que importe, pero utilice los almacenes y los canales de distribución que tiene el distribuidor. Lo estamos viendo. Un ejemplo muy claro lo hemos tenido en España. Cuando estábamos hablando hace poquitos años, ¿verdad, Juan?, de Alibaba y de Amazon en España, ¿qué iba a pasar con Correos? Que básicamente iba a desaparecer, ¿verdad? Con su servicio de paquetería, su servicio de etcétera y tal, iba a desaparecer. Y de repente Correos resurge de la nada siendo un distribuidor precisamente de estas dos grandes plataformas. Entonces, en algunos de los sectores, efectivamente, que van a tener que, iremos viendo que tendrán esta significativa experiencia de trabajar con estas plataformas, pues pasaremos a hacer esa pequeña reconversión y habrá sectores que les costará mucho más el concepto de implementar el B2B para poder llegar a sus clientes y sus distribuidores y seguirán manteniendo. Pero esto es un proceso desde mi punto de vista de muy corto plazo, a lo mejor 3, 4, 5 años. No le vemos mucho más recorrido. Sí, yo creo que también va por ahí un poco la cosa. A lo mejor se vuelven los canales un poco más flexibles, más cortos, con menos intermediarios, pero yo creo también que las figuras van a estar ahí. Al final, el concepto de importador va a estar ahí de alguna forma. Un intermediario, digamos que la conexión vía plataforma lo que hace es eliminar a lo mejor la presencia física. Pues actualmente o en los últimos años teníamos que enviar un email, teníamos a lo mejor que contactar por teléfono, etcétera. Eso simplemente nos lo va a solucionar y nos lo va a hacer de una forma más telemática. Pero esa figura de que al final tenga que vender al siguiente en la cadena va a existir siempre de alguna forma, ¿no? Y ahí, pues bueno, pues nuevas modalidades como el dropshipping, etcétera, etcétera, que nos lo puede hacer pues más sencillo. Yo creo que va a ser, pues eso, una digitalización y una facilitación de lo que veíamos hasta ahora. Muy bien, nos pide otro participante la presentación, como bien ha dicho Juan Ramón y Guillermo, os enviaremos para que contéis con ella. Otra duda es, ¿quiénes serán los principales actores en el B2C en el futuro en Reino Unido? Bueno, ahí yo creo que también vamos a una globalización y no sé si llamar concentración. La verdad que el poder que está acumulando Amazon, tanto en Business to Consumer como Amazon Business, o que van a acumular en el futuro, me parece que va a ser, no digo catastrófica, pero estamos viendo movimientos muy fuertes. Aún no está AliExpress, que es la filial de Alibaba, extremadamente instalada aún, o no es un competidor aún tan fuerte como Amazon. Pero sí es cierto que estos elementos, incluido eBay también, al final ocupan un porcentaje de mercado tremendo. Tienen una penetración de mercado tremendo. Si vemos ahora en cualquier casa, no solo en Reino Unido, sino en España, la cantidad de veces que vemos el simbolito de Amazon, que ya empieza a ser un poco ya que nos está volviendo loco, ¿no? Ver cajas de Amazon de un lado para otro. Me parece que van a ser fundamentales y creo que cada vez van a ir comiendo. Tienen la capacidad además de ir absorbiendo a aquellos que le pueden hacer competencia. Entonces me parece que va a ser un tema político. De hecho ya lo es. En Estados Unidos y creo que va a ser también en Europa la capacidad que tienen estos músculos financieros para incluso absorber a otros elementos, ¿no? Y luego, bueno, los grandes almacenes pues estarán ahí, los John Lewis, los Debenhams, los Marks Spencer, etcétera, pues van a tener obviamente su mercado. Y luego algunos sectoriales, como el caso de ASOS, por ejemplo, en el sector de la moda, pues también van a ser importantes, y luego empresas individuales. Pero como grandes figuras, lo que decía Guillermo, es que al final son distribuidores. Claro, así es. De todas formas, complementando con lo que ha dicho Juan Ramón, tener en cuenta que uno de los artículos del acuerdo prohíbe los monopolios, y los monopolios también dentro de esta situación. Entonces, ¿qué significa monopolio? Amazon ahora mismo se está comiendo todo el mercado inglés. Prácticamente se lo está comiendo y está concentrando muchísimas áreas y muchísimos sectores. En el momento en que pudiera haber una denuncia por parte de un operador español, cualquiera de ustedes que tuvieran B2B, B2C, ante un tribunal español, podría ya desde el 1 de enero
poner en esta situación de que se está contradiciendo o se está contraviniendo, mejor dicho, uno de los elementos de este tratado, y por tanto se vería la situación monopolística de Amazon, en cuyo caso pues estaríamos hablando de temas políticos sobre una gran estructura y una gran empresa y el dinero que mueve, ¿no? En el momento en que haya 4 o 5 conceptos Amazon en el mercado del Reino Unido, el concepto monopolio desaparecerá, se quedarán con el 99% y el 1% nos podemos quedar los demás. Pero de momento todavía podríamos jugar con esta situación. Sí, fíjate una cosa, Marta, que es interesante. En España, por ejemplo, luego no las fusiones, pero sí los partnerships entre grandes empresas. El Corte Inglés, por ejemplo, si no me equivoco, tiene un acuerdo con AliExpress, que es la filial de Alibaba en España, con AliExpress Business. O sea que vamos a ver también cómo, digamos, estos grandes grupos van a crear algunas sociedades y lo que decía Guillermo, o políticamente se establecen barreras y se tienen bajo vigilancia, o vamos a esa situación. O un ejemplo, Juan Ramón, que has comentado antes, ¿no? Clear Global, plataforma española especializada en e-commerce de alimentación, acaba de alcanzar un acuerdo con Macro. Y no es el primero que está haciendo en estos momentos. Quiero decir que este camino es un camino que ya está abierto. Yo tengo muy claro, Marta lo sabe, yo soy empresario también y trabajo dentro del sector vitivinícola. Mi producto ya está dentro de Clear Global. ¿Por qué? Porque es muy sencillo y muy fácil poder situar demandas a nivel internacional B2B. ¿Correcto? Además con el Machine Learning que tiene y demás, y sobre todo si me están integrando dentro de la plataforma el comprador directo, como por ejemplo ahora mismo ha sido la última integración que es Macro. ¿Verdad? Bueno, pues es muy importante, ¿no? Vamos a más. No sé si vamos con tiempo para contestar algunas más. Sí, vamos a finalizar. Sí, añadir también, Guillermo, a lo que comentabas, que en el curso, ¿verdad?, tendremos la participación de CEOs de plataformas de nombre, ¿vale? Porque en realidad se trata de dar un curso muy práctico, muy aplicado, y aunque es online, integra sesiones en virtual, ¿vale? Con lo cual habrá la posibilidad allí de generar un diálogo muy, muy interesante. Nos preguntan también por el tema de la realización de facturas cuando es más de 135 libras, pero yo creo que ha quedado muy, muy bien explicado. Entonces, si os parece, vamos a pasar un poquito ya al final porque se nos va agotando el tiempo y respondemos a las 2 últimas preguntas. Nos dicen, en 2020 enviamos unos equipos a un cliente, pero finalmente no lo usaron y lo tendremos que traer de vuelta. ¿Cómo se debería de gestionar a nivel aduanero? Vale, no tienes nivel aduanero, simplemente sigue siendo una operación de carácter intracomunitaria. Todas las operaciones que se han movido antes del 31 de diciembre y que puedes demostrar el movimiento a través del documento de transporte, en estos momentos, si la mercancía está estacionada en el Reino Unido, tú vas a realizar el mismo procedimiento y tienes la obligación de hacer la declaración en el movimiento del Intrastat, si no las declaran en diciembre, en el de enero de este año. Pero es el mismo movimiento. Pero tienes que demostrarle, es decir, cuando se recoja la mercancía en el Reino Unido y se vaya a traer ahora mismo a la Unión Europea, tendrá que ir acompañada de esa comunicación de factura y del albarán de transporte que determina que en esa fecha salió. Más luego tiene que haber un documento de rechazo o no consentimiento o no aceptación por parte del comprador con una declaración jurada justificativa indicando por qué no la quiere. Y retornar al origen. Todos estos detalles, Marta, obviamente se explican en Comercio Internacional Digital dentro de nuestro programa. Perfecto. Y pasamos a la última cuestión. Para poderme dar de alta en el IVA, allí en Gran Bretaña, sí, ¿tengo que tener un representante fiscal cuando vende por importe inferior a 135 libras? No es necesario. Perfecto. Pues nada, lo lamentamos, pero no podemos responder ya más cuestiones. Tenemos que ir finalizando. Dar las gracias a Guillermo Rivas Plata, a Juan Ramón Suárez. La verdad es que ha sido muy, muy interesante y muy generosos además en las respuestas de las cuestiones planteadas. Agradecer a todos los participantes vuestro interés y bueno, recordaros que desde la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valladolid tenemos las puertas abiertas con este programa que os hemos comentado de Comercio Exterior Digital. Podéis consultar la información, podéis llamarnos o en nuestras instalaciones estaremos encantados de recibiros. Y sin más, nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día. Muchas gracias. Gracias. Saludos, adiós. Adiós.